Hola, soy Hugo Rodríguez. Fundé y dirijo el proyecto Matemáticas sin Dolor, donde nos gusta ser disruptivos con la matemática y verla desde una perspectiva diferente. En esta ocasión, les platicaré sobre una conjetura de Pierre de Fermat que la gente conoce como su última conjetura y que, en mi opinión, es falsa. Sí, ya sé que algunos dirán que la conjetura fue demostrada por Andrew Wiles a finales del siglo XX, pero permítanme mostrarles por qué opino diferente. Pierre de Fermat fue un abogado francés que vivió en el siglo XVII e hizo grandes aportaciones a la matemática. Me atrevo a decir que la teoría de números, la probabilidad, la geometría analítica e incluso el cálculo no serían lo que hoy conocemos si no hubiera sido por las valiosas aportaciones de Fermat. En 1637, de Fermat escribió en latín la siguiente conjetura en el margen de un libro. Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general, cualquier potencia más alta que el cuadrado en suma de dos potencias de la misma clase. Para este hecho, he encontrado una demostración maravillosa. El margen es demasiado pequeño para que dicha demostración quepa en él. Desafortunadamente, Pierre de Fermat falleció y la demostración que mencionó no apareció. Seguramente por los paradigmas de la época y por la afición que de Fermat tenía por Diofanto, la conjetura fue traducida con la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n. Algunos de sus historiadores afirman que de Fermat planteó su postulado inspirado en el teorema de Pitágoras. Sin embargo, en ningún lugar de su conjetura original aparece la ecuación con la que se interpretó la misma, ni la restricción de que las potencias deberían de ser enteras. Distinguidos matemáticos de todo el mundo, contemporáneos y posteriores a de Fermat, basándose en esa ecuación, trataron de demostrar lo que éste había postulado. Uno de estos matemáticos fue el distinguido Leonhard Euler, quien logró demostrar que la ecuación no se cumple cuando n es igual a 3 y afirmó, no existe un cubo de dimensiones enteras que se pueda descomponer en otros dos también de dimensiones enteras. Algo que me parece interesante resaltar es que mientras que de Fermat hace referencia a cubos y potencias en general, Euler es puntual refiriéndose a cubos de dimensiones enteras. Tuvieron que pasar más de 350 años y efectivamente, en 1994, Andrew Wiles, con un trabajo de más de 100 páginas y empleando matemáticas altamente sofisticadas, demostró magistralmente que la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n no se cumple cuando n es mayor que 2, por lo que fue galardonado con el premio Abel por tan excelsa demostración. Sin embargo, en mi opinión, la conjetura de Fermat no se cumple cuando se trabaja con la perspectiva de los números multidimensionales. Al menos por 2 milenios, se ha enseñado que los números perfectos son aquellas potencias que se obtienen cuando se eleva cualquier número natural a un exponente también natural. Así, la mayoría de las personas sabe que los primeros 5 números cuadrados perfectos son 1, 4, 9, 16 y 25, y que los primeros 5 números cúbicos son 1, 8, 27, 64 y 125. No obstante, cuando se trabaja con la perspectiva de los números multidimensionales, cualquier número real positivo puede concebirse en la dimensión que nos convenga. Es decir, cualquier número puede modelarse como lineal, cuadrado, cúbico o de cualquier otra dimensión y representarse con una infinidad de opciones usando la fórmula h igual a m a la n por b, donde b es el número base de generación que tomará la forma que establezca el arreglo m a la n. Si n es igual a 1, el arreglo será lineal y b será un segmento de línea. Si n es igual a 2, el arreglo será cuadrado y b tomará forma cuadrada. Si n es igual a 3, m a la n tendrá dimensión cúbica y b se conformará de la misma forma. Si n es mayor que 3, tanto el arreglo m a la n como b tomarán la dimensión correspondiente.
Aquí algunos ejemplos. Si definimos que B, M y N son iguales a 2 y sustituimos esos valores en la fórmula H igual a M a la N por B, obtenemos 8. Si bien el 8, según la teoría de números, se conoce como número cúbico, desde la perspectiva de los números multidimensionales, también puede concebirse como número cuadrado, al conformarse como un cuadrado de 4 unidades cuadradas, cada uno de dimensión 2. Si definimos que B y M son iguales a 2 y N igual a 3, obtenemos el número cúbico 16. El 16 regularmente se ubica como número cuadrado, pero también puede modelarse como número cúbico al formar un cubo de 8 unidades cúbicas, cada una de dimensión 2. Los números multidimensionales pueden tomar cualquier valor real positivo. Por ejemplo, con B igual a un cuarto, M igual a 3 y N igual a 5, estaríamos formando un número mixto de dimensión quinta, que sería igual a 60 enteros 3 cuartos. E incluso, si establecemos que B es igual a pi, M igual a 2 y N igual a 3, podemos generar al número cúbico irracional 8pi, que podemos visualizar como cúbico. Usando la fórmula de los números multidimensionales, se obtienen números perfectos cuando B es igual a 1 y N es mayor que 1. Con lo anterior, podemos imaginar que existen un número infinito de cubos y otras potencias enteras que se pueden obtener con la fórmula H igual a M a la N por B, y que no fueron considerados por los matemáticos que abordaron previamente la conjetura de De Fermat. Recordemos que la conjetura original de De Fermat habla de cubos y otras potencias, pero no de que éstas necesariamente deban de ser enteras. Para apoyar mi afirmación por qué considero que la conjetura es falsa, es necesario conceptualizar algebraicamente a los números multidimensionales. Para ello, les propongo hacer un ajuste a la notación algebraica que se utiliza regularmente. Tradicionalmente, la expresión 5x cúbica sirve para expresar que x al cubo se repite 5 veces. 5x cúbica es igual a x cúbica más x cúbica más x cúbica más x cúbica más x cúbica. Si evaluamos esta expresión cuando x es igual a 2, tendríamos 5 cubos de dimensión 2 al cubo, que sería equivalente a 40. Cuando se trabaja con la perspectiva de los números multidimensionales, es necesario conmutar los factores para que adopten la forma de un número multidimensional h igual a m a la n por b. Así, la expresión 5x cúbica, cuando se escribe como x cúbica por 5, describe un arreglo de x al cubo elementos que contienen un número base de generación igual a 5. Si evaluamos la expresión x cúbica cuando x vale 2, tendríamos un cubo de 8 elementos de dimensión 5 que nos da un producto igual a 40 y que nos permite concebir al número 40 como número cúbico. Obviamente, el resultado debe de ser el mismo, porque el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, la conceptualización desde la perspectiva de los números multidimensionales es totalmente diferente. Con esto en mente, podemos plantear la conjetura de De Fermat con la siguiente ecuación. X a la n por A más y a la n por B es igual a z a la n por C, con n mayor que 0. Considerando que X, Y, Z, A, B y C pertenecen al conjunto de los números reales positivos y n al conjunto de los números naturales. Para comprobar que la misma se cumple con cualquier exponente entero mayor que 0, si sumamos los cubos 8 y 27 usando la fórmula, tendríamos que n es igual a 3, x es igual a 2, y igual a 3, a y b iguales a 1. Así tendríamos 2 al cubo por 1, 3 al cubo por 1, y eso sería igual a z al cubo por c. 8 por 1 más 27 por 1 es igual a 35 y eso sería igual a z al cubo por c.
Noten que al sumar los cubos enteros 8 y 27, obtenemos al número entero 35 y que la expresión z al cubo por c tiene la estructura de un número multidimensional h igual a m a la n por b, que nos permite modelizar al número 35 con una infinidad de opciones como número cúbico. Para visualizar al número 35 como número cúbico, podemos establecer que 35 es igual a m a la n por b y que el arreglo m a la n debe de ser cúbico. Por lo tanto, n debe de ser igual a 3 y m puede tomar cualquier valor real positivo. Por ejemplo, a m le podemos asignar los valores 2, 2 tercios, pi o 5 y sus cubos serían 8, 8/27, pi al cubo y 125 respectivamente. Dividiendo al 35 entre las potencias m al cubo que tenemos, obtenemos los números base de generación b. Para cada caso, b sería igual a 4 enteros 3 octavos, 118 enteros 1 octavo, 35 sobre pi al cubo, o bien 7/25. Con los números base de generación de estos ejemplos, podemos representar al 35 como número cúbico de 4 maneras diferentes. 35 puede ser igual a 8 por 4 enteros 3 octavos, o bien 8/27 por 118 enteros por 1 octavo, o incluso pi al cubo por 35 sobre pi al cubo, e incluso como 125 por 7/25. Entonces, el entero 35 puede representarse gráficamente como se muestra y expresarse como un número cúbico con estas 4 opciones de aristas. 2 por la raíz cúbica de 4 enteros 3 octavos, 2 tercios por la raíz cúbica de 118 enteros 1 octavo, pi por la raíz cúbica de 35 sobre pi cúbica, o bien como 5 por la raíz cúbica de 7/25. Esto me permite afirmar que todos los cubos enteros se pueden descomponer en 2 o más cubos también de dimensiones enteras. Usando la ecuación x a la n por a más y a la n por b igual a z a la n por c, es posible sumar potencias de cualquier dimensión. Aquí les presento un ejemplo de suma de potencias de dimensión 7. Si establecemos que x es igual a 2, a igual a 3, y igual a 4, b igual a 2 y n igual a 7, se tendría que 128 por 3 más 16.384 por 2 sería igual a z a la 7 por c. Al simplificar esta expresión, estaríamos adicionando los números enteros de séptima dimensión, 384 más 32.768, que suman 33.152. Como queremos concebir al 33.152 como un número de séptima dimensión, una opción podría ser estableciendo que m es igual a 4 y n es igual a 7. Para determinar b, tendríamos que dividir 33.152 por 4 a la 7, lo que nos da un cociente igual a 2 enteros, 3 128avos. Entonces, podemos expresar al número 33.152 como número de séptima dimensión de la siguiente manera. 33.152 es igual a 4 a la 7 por 2 enteros, 3 128avos, o bien igual a 16.384 por 2 enteros, 3 128avos. Como pueden intuir, cualquier número se puede modelar en la dimensión que se desee. Esto facilita las operaciones con ellos, porque se pueden operar exactamente igual que cuando se manejan los números cotidianos y al final representarlos en la dimensión que nos interese. Por ejemplo, si queremos sumar los números mixtos 5 enteros 1 tercio y 8 enteros 1 medio, tendríamos 5 enteros 1 tercio más 8 enteros 1 medio es igual a 3 enteros 5 sextos.
Si quisiéramos manejarlos como números de cuarta dimensión, podríamos establecer que m sea igual a 2 y n igual a 4 para todos ellos, aunque cada uno podría tener una m diferente. Así, si dividiéramos a cada uno de ellos entre m a la n, que es igual a 16, tendremos los números base de generación b para cada uno de estos términos, que serían 1/3, 17/32 y 83/96. Por último, solo tendríamos que sustituir los valores en la fórmula h igual a m a la n por b. De esta manera, para sumar 5 enteros 1/3 más 8 enteros 1/2 igual a 3 enteros 5/6, como potencias de dimensión 4, los podríamos representar sumando 16 por 1/3 más 16 por 17/32 es igual a 16 por 83/96. Si quisiéramos sumar los mismos números, pero ahora considerándolos como números cúbicos, podríamos definir que m es igual a 2 y n igual a 3. Para encontrar b, dividiríamos a cada uno de los términos ahora entre 8, que es igual a 2 al cubo. Y posteriormente sustituiríamos los valores en la fórmula h igual a m a la n por b, para encontrar las potencias cúbicas correspondientes. Así, los números base de generación que tendríamos serían 2/3, 1 entero 1/16 y 1 entero 35/48. Para conceptualizar a los números cúbicos, 8 por 2/3, 8 por 1 entero 1/16 y 8 por 1 entero 35/48, que son equivalentes a los números mixtos 5 enteros 1/3, 8 enteros 1/2 y 3 enteros 5/6 respectivamente. Por lo anterior, en mi opinión, la conjetura de Fermat no es verdadera cuando se trabaja con la perspectiva de los números multidimensionales, que deberían de considerarse porque en ningún lugar de la conjetura se establece que las potencias deban de generarse a partir de números naturales. Eso es una autorrestricción. El excelso trabajo de Andrew Wiles merece los reconocimientos que ha recibido, porque es un genio que demostró magistralmente que una ecuación no se cumple bajo ciertas circunstancias y supuestos. Porque uno de los múltiples casos en los que la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n se cumple con potencias enteras cuando x es igual a 2 por la raíz cúbica de 1, y es igual a 3 por la raíz cúbica de 1 y z es igual a 2 por la raíz cúbica de 4 enteros 3/8 y n es igual a 3. Noten que se trabaja con potencias enteras, aunque las bases no lo sean. Si bien el planteamiento de Fermat pudo haber estado inspirado en el teorema de Pitágoras, la realidad es que en la conjetura original ni siquiera se menciona. Tampoco que las potencias deban de obtenerse a partir de los lados que formen un triángulo rectángulo. Solo habla de sumas de potencias. Incluso, si nos autoimpusiéramos la restricción de que las bases de la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n deban de corresponder a los lados de un triángulo rectángulo y que esta ecuación realmente representa la conjetura seguiría siendo falsa, porque la ecuación se cumple con n igual a 1, x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. Pero con esas longitudes es imposible construir un triángulo. Por lo tanto, la conjetura no debe atarse al teorema de Pitágoras. Por todo esto, en mi opinión, sí es posible convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, y en general, cualquier potencia más alta que el cuadrado en suma de dos potencias de la misma clase. Tuve que hacer este video porque la demostración no cabía en el margen de un libro. ¿Ustedes qué opinan? Espero que esta forma de concebir los números les resulte útil e interesante y les haga reflexionar. Si quieren conocer más sobre los números multidimensionales, los invito a consultar mi libro Números Multidimensionales, disponible en Amazon, y a seguirnos en nuestra página en Facebook, el proyecto Matemáticas sin Dolor. También les invito a participar en nuestra iniciativa que a 10,000 mexicanos y personas de otros países les hagan los mandados, los quebrados y las fracciones.
Aprecio su atención y su tiempo. Hagan un gran día y vivan la matemática sin dolor.